En una España que había quedado aislada internacionalmente, sumida en la autarquía y en la dura posguerra, nació Florentino Eduardo Pérez Rodríguez, Tinín, hijo de Eduardo Pérez del Barrio y Soledad Rodríguez, un 8 de marzo de 1947. En aquella fecha, el órgano de expresión del Partido Socialista en la marginalidad y en el exilio, El Socialista, tituló en portada El peligro monárquico, sobre la posible restauración de la institución de la monarquía. El 7 de junio de 1947, las Cortes aprobaron la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, tras un referéndum avasallador, obligados a votar los ciudadanos, manipulado y con esta propaganda. Los que son españoles y están con Franco, votarán sí. Los malos españoles, que están al servicio del comunismo y contra España, votarán no. Votar no sería volver más pronto o más tarde a la barbarie roja, a la anarquía, al caos, al desorden, volver al espectáculo y al horror de los hogares deshechos. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Franco restableció la institución monárquica con la Ley de Sucesión, y España se constituyó oficialmente como reino y Estado católico cuando podía verse mínimamente en peligro la dictadura vinculada a los perdedores fascistas Hitler y Mussolini. El general Franco sería quien elegiría a su sucesor con una restauración de la monarquía a la carta, cuando lo considerara conveniente. Diversos estudios historiográficos observan la guerra civil con el término Guerra de España y como la primera batalla del totalitarismo fascista contra la democracia, y el campo de ensayos de la Segunda Guerra Mundial con la participación directa de las potencias fascistas, Alemania e Italia, y sin la intervención de las democracias liberales, Francia y el Reino Unido, hecho que inclinó la balanza a favor de Franco. Tras la conferencia de Potsdam, el régimen de Franco no fue admitido en el seno de Naciones Unidas por el veto de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, y fue condenado en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General por su carácter fascista y formar parte en la conspiración de guerra junto a Hitler y Mussolini. Tampoco recibió ayuda del keynesiano Plan Marshall. Eduardo Pérez del Barrio ya se había hecho socio del Real Madrid antes de nacer su tercer hijo, Florentino, que llegaría a presidente y que en 2003 le impondría la insignia de Brillantes al cumplir 60 años como socio de la entidad. El padre de Floro empezó como abonado en 1943, año de la mayor goleada de la historia de los clásicos, con la victoria del Real Madrid al Barcelona por 11-1 en la Copa del Generalísimo, que propició la llegada de Santiago Bernabéu como presidente al año siguiente, ya que el régimen forzó para que se fueran las directivas de ambos clubes y limaran asperezas. En aquel partido irrumpió en el vestuario el director general de Seguridad de Estado, José Finat Escrivá de Romaní, colaborador de la Gestapo nazi y luego también alcalde de Madrid, y amenazó: «Recuerden que algunos de ustedes juegan gracias a la generosidad del régimen, que les ha perdonado su falta de patriotismo». El falangista Juan Antonio Samaranch escribió como cronista en el diario La Prensa, protestando e insinuando artimañas, y acabó expulsado del periódico. Sin embargo, no le supuso ningún problema añadido. Los intereses de Samaranch no residían en el periodismo, sino en utilizar el deporte para hacerse millonario y poderoso a través de grandes intereses inmobiliarios. Fue trepando desde concejal de deportes en el Ayuntamiento franquista de Barcelona a delegado nacional de Educación Física y Deportes con Franco, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, primer embajador de España en Moscú, hasta el culmen en democracia, presidiendo el Banco La Caixa y el Comité Olímpico Internacional, convertido en una especie de papa del olimpismo mundial por la ignorancia supina de una masa borreguil entregada a una de las manipulaciones mediáticas más abyectas del deporte, con los Juegos de Barcelona 92. Los medios de comunicación pasaron por alto su ideología fascista y todos sus pufos bancarios e inmobiliarios en la ciudad condal.
El padre de Florentino Pérez pertenecía a la pequeña burguesía de empresarios medios del franquismo. Había heredado un negocio de artículos de limpieza y perfumerías llamado Shanghái y presidió la sociedad mercantil Copperlin, colores, perfumes y limpieza, para defender los intereses de los empresarios del sector de las droguerías. La tienda Shanghái se ubica en la calle de Hortaleza número 15, y el nombre Eduardo Pérez del Barrio sigue apareciendo en las imágenes de la tienda en Google Maps. A solo 200 metros de la droguería se encontraba el Colegio de las Escuelas Pías de San Antón, un edificio del siglo XVIII en el que Florentino se formó como estudiante de los 4 a los 17 años. Entre los alumnos ilustres del colegio se encuentran Víctor Hugo, Larra o Eduardo Dato. Tras conquistar la 13ª Champions del Real Madrid en 2019, Florentino donó una réplica del trofeo. Para mí es muy emocionante volver a esta iglesia de San Antón. Es la iglesia de mi vida, manifestó junto al padre Ángel, uno de los sacerdotes devotos a la mercadotecnia de actos caritativos, como las cenas de Navidad en el Congreso, para la promoción de su organización católica con imágenes propias de la película Plácido, de Berlanga. La dictadura franquista censuró el título original, Siente a un pobre en su mesa. Esa caridad continúa muy presente hoy día y la siguen practicando grandes empresarios. Sin ir más lejos, Florentino Pérez con sus donaciones, y que ya describió magistralmente Friedrich Engels, primero chupáis la sangre a los trabajadores y luego practicáis con ellos autocomplaciente filantropía, presentándoos ante el mundo como benefactores de la humanidad cuando dais a las víctimas una centésima parte de lo que les pertenece. Florentino Pérez se crió en una casa de orden, bajo ideas autoritarias, conservadoras y de disciplina del matrimonio de Soledad y Eduardo, con ese primitivismo de cultura política tan característica de Franco. Haz como yo y no te metas en política. Todos sus hermanos acudieron a la universidad. María Soledad estudió químicas y farmacia, y es consejera de ACS, como su marido, el psiquiatra Hernández Herreros, a través de la titular de Participaciones, María Concepción, hermana también de Florentino, que estudió igualmente farmacia. Ignacio estudió Ingeniería de Caminos, como Florentino, y falleció en 2007 cuando era presidente de la filial industrial de ACS, y Enrique se licenció en Económicas, y es actual patrono de la Fundación del Real Madrid y vocal de la Junta Directiva. Una familia del capitalismo patrio construida con la argamasa de la ganancia privada. Todos amamantados de la misma teta de la vaca. Tras las penurias vividas en la posguerra, el negocio de los Pérez Rodríguez empezó a funcionar y la familia logró asentarse en una nueva posición social para vivir con solvencia y sin preocupaciones. La dictadura se había beneficiado del cambio de escenario internacional y aprovechó la oportunidad para sobrevivir con su función de anticomunismo en la Guerra Fría contra el bloque socialista. Y bajo la tutela de los hombres de la clase dirigente del Opus Dei, el franquismo demostró que era más que compatible con el desarrollo económico capitalista. Esta política fue estimulada desde el aparato del Estado como consecuencia del Plan de Estabilización de 1959. Admirados y entregados a la apertura a los mercados exteriores y a Estados Unidos, España entró en el Fondo Monetario Internacional y se sometió al dictado de sus designios económicos. Los Pérez Rodríguez fueron los primeros vecinos de la calle Hortaleza en adquirir un televisor en un viaje por Europa de Eduardo Pérez, siguiendo al Real Madrid. Se mudaron al barrio castizo de Chamberí y aumentaron sus propiedades inmobiliarias al comprarse un chalecito en Ciudad Lineal y una casa de veraneo en Les Rotes de Denia, junto al mar Mediterráneo.